Damas y caballeros, estamos listos para disfrutar de la conferencia magistral de este mes. Y muy a propósito de la celebración que estamos teniendo el día de hoy, esta conferencia se ha titulado ¿Por qué se lee a Pedro Enríquez Ureña? ¿Por qué se lee? Pero antes de que el conferenciante diserte con nosotros, vamos a dar lectura a su semblanza y nos permitimos invitar al encargado de gestión cultural de nuestra institución, al poeta Ramón Saba, que nos acompañe. Saludos. Presentar y decir quién es José Enrique García es, como dice un refrán popular, es llover sobre mojado. Todos lo conocemos, pero es un deber ver su semblanza para aquellos muy pocos que no conocen su trayectoria. José Enrique García nació en la comunidad El Limonal de Santiago el 26 de noviembre del mismo año que yo nací, que no recuerdo el número. Poeta, narrador, ensayista, editor, crítico literario y profesor. Se formalizó profesor en la Escuela Normal de Licey, realizó estudios en Educación y Letras en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, Pucamaima, logrando el título de licenciado. Alcanzó un doctorado en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, España. Formó parte del taller Litera, fue profesor de literatura en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, colaboró como crítico literario en Isla Abierta, que era el suplemento, o es el suplemento del periódico Hoy, de la que finalmente fue su coeditor. Trabajó como director del Sistema Nacional de Bibliotecas, es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y ocupó hasta el año pasado la dirección de la Editora Nacional. Entre sus obras más importantes se destacan Meditaciones alrededor de una sospecha, José Enrique, mi favorita, El fabulador, Ritual del tiempo y los espacios, En el camino a una casa, Contando lo que pasa, Cuando la mirada pasa, Huellas de la memoria, Una vez un hombre, Recodo, Un pueblo llamado Pan, otros cuentos infantiles, La palabra en su asiento, Juegos de villanos, El futuro sonriente nos espera, Una vez un hombre, Giorgi Morel, fundador y fundamental, Escribir, ejercicios ortográficos y prácticas de redacción, Taberna de náufragos y Arcilla sobre arcilla, por mencionar solamente algunas de ellas. José Enrique García ha recibido, entre otros importantes reconocimientos, el Premio de Poesía Siboney en el 1979 por su obra, por supuesto, El fabulador, el Premio Nacional de Poesía 1999 por su poemario Recodo, y en el 2001 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil con Enriquito y Serafín. Desde su obra Meditaciones alrededor de una sospecha, publicada en el 1977, hasta sus libros más recientes, José Enrique García viene demostrando que la poesía es llamado y sacerdocio. Su poesía se caracteriza por un acertado ritmo y una vitalidad que encanta. Su canto es una vuelta a esa poesía pura, primigenia, la que se construye cuando el poeta busca en el latir más hondo. Es, sin duda, una de las voces imprescindibles de la poesía dominicana. Muchas gracias. Sin más preámbulos, estamos listos para ceder este podio a nuestro conferenciante, el doctor José Enrique García. Doctor García, este escenario es suyo y nosotros sus discípulos. Buenos días. Señora Minita, señor director de la Biblioteca Nacional, amigos, muchas gracias por vernos acá. En una conversación que
esto no es una excusa, es una conversación cuasi informal en la Academia de la Lengua. Mi compañero de trabajo, director de la biblioteca, el escritor Peralta Romero, me dijo: José, yo quisiera que tú hablaras sobre la obra filológica de Pedro Enríquez Sureña. Y digo yo, bueno, eso se conoce mucho, se trabaja mucho la parte filológica de Pedro. Yo te voy a proponer un tema hasta cierto punto inédito, creamos, que es ¿por qué leemos o por qué se lee en el mundo a Pedro Enríquez Sureña? Es una especie de aventura que pues nosotros podemos emprender. Y digo, pues muy bien, pasó el día, pasó el tiempo, y ellos se me llamaron y dice, la conferencia que tú hagas sobre Pedro. Y comencé rápido y en unos, qué sé yo, 15 o 16 días hice este trabajo que, como digo, no es excusa, es un esbozo de esta tesis, de este trabajo, esbozo, porque pienso que se requiere más tiempo para hacer un trabajo mucho más fundamentado. Lo que voy a hacer aquí ahora es prácticamente alguna nota mía con los y que Pedro vaya ejemplificando la propuesta que hacemos, la tesis. Es decir, ¿por qué se lee a Pedro Enríquez Sureña en el mundo? Y voy a comenzar con esta anécdota. Una vez recibo una llamada en casa de una persona italiana y me dice, mire, yo quiero hablar con usted. Él había leído El Fabulador. Y dice, así, muy bien. Y era el profesor Giovanni Meosilio, uno de los grandes profesores italianos, hispanista, hispanista. Nos conversamos, nos hicimos amigos, tuvimos una relación de cartas y un día nos encontramos en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Comenzamos allí y él me decía en un momento, me dice, mira acá, José, ¿quién es el intelectual más importante de Santo Domingo? Y yo le dije, bueno, Pedro Enríquez Sureña. Y dice, no, Pedro es universal. Y así es que se ve a Pedro en el mundo. Esa es mi experiencia en lo que me ha tocado vivir. Entonces, yo pienso, ¿por qué se lee a Pedro? ¿Por qué se lee a Pedro? No es Santo Domingo en el mundo. Esa es la propuesta que voy a leer acá, lo que voy a hacer en este día. Y voy a responder de inmediato la respuesta hipótesis que yo me hago. ¿Por qué se lee a Pedro Enríquez Sureña? Por el soporte poético de su prosa. Esa es la respuesta. Y eso es lo que voy a demostrar acá. O tratar de demostrar acá. Primero, forma de expresión dominante, el ensayo. Tiene su fuerte, en cierto modo. El ensayo dentro de los diferentes géneros literarios es el que menos goza de lectores. Históricamente rezagado anda. Muy pocos son invocados en las distintas lenguas a la lectura reiterada, la lectura del gozo, del deleite, del conocimiento también. Si echamos un vistazo a los contemporáneos de Pedro Enríquez Sureña y también a los siguientes, muy pocos de esos ensayistas quedan depositados en la memoria viva. La mayoría yacen en la memoria latente. Y hablamos de José Vasconcelos, hablamos de José Ingeniero, hablamos del mismo Martí, hablamos de todo, hablamos de Menéndez Pidal, hablamos de Menéndez Pelayo. Podemos hacer la relación, la enumeración y vemos que esos ensayistas vamos a ellos cuando vamos a hacer estudios específicos. Y la tesis que presento es que Pedro se lee con frecuencia, no aquí en el mundo, por ese soporte poético que presenta. Que dio el caso especial de Pedro, que se lee con frecuencia. Esta es una pregunta que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Hemos leído sus textos fundamentales, como buena parte de lo que se ha escrito sobre él y su obra. Y cada vez que volvemos a cualquier libro suyo, aún los más áridos, por ejemplo, los filológicos, encontramos en él un elemento distintivo, motivo de esa naturaleza, el soporte poético,
Creemos que el vigor y permanencia de su obra reside en la poesía, es decir, que lo que da aliento, soporte, vigor y esa trascendencia y permanencia a su obra es lo poético, respondiendo a una vieja máxima: en la forma descanse de sí. Y desde luego entendemos, esto es una idea muy vieja, que la obra de Pedro, su obra, es una extensa y larga conversación con su madre que lo tenía, que se inició desde muy pequeño. Pero Enrique Sureña dedicó tiempo a su vida al estudio de la poesía como género, así como el estudio de la poesía de los otros. Abarcó poesía de la lengua española y de otras lenguas. Y de luego también se dedicó a su creación, porque escribió poesía en su juventud y también poesía en su madurez. Ahora, este tipo de trabajo que nos estamos refiriendo aquí específicamente, no se trata de la poesía ni del estudio de la estructura poética en sí misma. Nosotros nos detenemos en un asunto bien específico que hasta este momento creemos no se ha abordado: lo poético que hay en su obra, la inmanencia, presencia de lo poético que recoge la vértebra de su prosa, lo que le imprime esa trascendencia y esa actualidad que remonta y se inserta en el fluir del tiempo, participando al mismo tiempo de los tres tiempos: pasado, depósito de los tiempos, puesto que la instantánea que representa el presente hace que lo que acontece en sí mismo, que ese futuro fluye inmediatamente hacia el pasado, presente, entidad que se escribe y que se escribe y que se afirma en lo experimentado de algún modo por lectura y por la vida misma. Y al futuro, las iluminaciones presentidas y que se concreten en la historia del poema, que es la misma historia que fluye. Yo digo, avanzando, que el poema participa del otro tiempo y del tiempo que pervive. En ese sentido, su obra goza de una polisemia que se desgrana por lo discursivo, comunicación directa, la polivalencia de un sentido, ámbito de la claridad, ámbito del orden lógico, de la precisión, de la concisión, condiciones propias del texto discursivo unívoco, pero también goza parejo de la multivocidad, de la plenitud de sentidos, y en esa preñez de sentido radica esta hipótesis que buscamos asentimiento. Así pues, la obra de Pedro de Enrique Sureña está sustentada en lo poético sin que pierda sentido primario, la comunicación, y es lo que nos convoca a llenar estas páginas con válidas argumentaciones que vienen de su mismo texto. Y este es el fundamento. Lo poético de Pedro, a su vez, se afirma en estos dones o pertenencias, que es lo que vamos a desarrollar aquí. Primero, la conciencia de aplicación del ritmo, primer tema. Segundo tema, el conocimiento acumulado, la sabiduría implicada que hay en Pedro, la sabiduría que fluye en cada línea. Hay cientos de libros sin citar. Los hallazgos o iluminaciones que rápidamente pongo como ejemplo la gramática castellana, la que nosotros estudiamos y que todo el mundo guarda ese libro como uno de sus textos fundamentales. Eso es un hallazgo, porque el poema en sí, el poema a veces dice que es la estructura normal, la construcción fónica, la construcción de palabras, pero también el poema reside en la concepción, en la estructura, y por consiguiente en la luz, ese hallazgo que es afinar todo poema que prevalece de luz. Entonces comenzamos por el primer punto, el primer don, la conciencia y aplicación del ritmo. Esto es fundamental en estos apuntes, la aplicación del ritmo. Y digo algo fundamental porque la mayor parte de la obra de Pedro es prosa. Entonces dice que el ritmo, si está sustentado en lo poético, entonces el ritmo, que es el elemento inherente, el conocimiento intrínseco más importante de todo texto, de toda poesía, entonces su texto prosístico, su prosa, debe levantarse, sostenerse a través de este principio, de esta realidad, de esta naturaleza, el ritmo.
Y el mismo Pedro lo va a decir en los fragmentos que voy a citar. El ensayo se vuelve lectura viva, memoria, lectura de gozo en la prosa de Pedro Enrique Sureña. Realidad que tiene raíz en el conocimiento y la conciencia que desde bien temprano habitó en él, hecho de que en lo poético prevalece toda expresión de trascendencia humana, el poema. Nos remitimos a los estudios de métrica, las articulaciones primigenias. En la versificación irregular, que comienza en 1920, pero que va remontando, porque es un libro que se va amplificando. En ese estudio de lo poético, una idea que se tenía como inmutable, la regularidad de la versificación, o sea, la regularidad del verso en lengua española es revertida totalmente. Pues el comportamiento histórico de la práctica poética en lengua española no ha sido la regularidad, sino la irregularidad. Es una de las grandes tesis de las iluminaciones de Pedro, que va a dar a pie de que haya todos unos estudios subsiguientes que llegan hasta el día de hoy. En 1998, el libro, por ejemplo, de Isabel Paraíso, el verso libre hispánico, está sustentado en esta tesis de Pedro. Eso es de 1985. Y ese resultado provoca otra preocupación. Si no hay regularidad, si en la práctica no hay regularidad, entonces ¿cuál es el verso puro? Y ahí surge uno de los ensayos más determinantes en esta materia, que es materia de vida, porque todo es poético, al fin, en busca del verso puro, ese ensayo. O sea, es una derivación de la reflexión que hace Pedro de todo el mundo, de toda esa práctica de la poética. Cuando hablo de poética, hablo de prosa también, porque hay implicada la prosa, que es lo que estamos aquí hablando, que la gran prosa está sustentada precisamente en la aplicación del principio poético como el ritmo. Y hacia ahí es que va esto, que busca el verso puro. Si no existe esa totalidad, esa regularidad, entonces ¿dónde está el verso puro? Y dentro de esa reflexión se llega a un asunto esencial, el ritmo, elemento que posibilita la existencia tanto del poema en verso como de los textos en prosa. Inherente es a toda expresión humana el ritmo. Enrique Sureña nos lo dice de este modo, y lo cito. Dice Pedro: desatando el verso de la cadena de rigores con que se pretende sujetarlo, todavía se aferra al último eslabón, la ley del ritmo. Es justa, entonces, la familiar definición del verso como unidad rítmica. Sí, la definición es justa, sigo citando a Pedro, que se encierre dentro del círculo exacto de definición mínima, siempre que se recoja estrechamente dentro de la noción limpia y elemental del ritmo, apartando de sí cualquier enredo de la idea de acento, de tono, de cantidad, cualquier exigencia de igualdades, o si se quisiera, de relaciones matemáticas. El verso, en su esencia invariable a través de todos los idiomas y de todos los tiempos, como grupo de forma, como agrupación de sonidos, obedece solo a una ley rítmica primaria, la de la repetición. Y en ese concepto de la repetición se conjuga toda la teoría del ritmo y todo lo que habla del ritmo. Y la subsiguiente teoría, que a veces no se explica bien, es muy sencilla. Y Pedro ya lo había hecho acá, en 1920. La teoría del ritmo, la repetición. Ritmo, en su forma elemental, sigo hablando de Pedro, es repetición. El verso es insencillez, pues pura es una unidad rítmica porque se repite y forman series. Para formar series, las unidades pueden ser semejantes o desemejantes. La unidad aislada carece de valor. La serie le da carácter rítmico y la frecuencia del uso le presta apariencia de identidad.
Cuando decimos que frases como lo cierto por lo dudoso, o amaba sin saber a quién, o en un lugar de la mancha, son versos octosílabos que es fundamental en la prosa tanto como en la poesía. Es que la abundancia de aquel tipo de métrico, que vamos a volver a él, en la poesía española crea costumbre y obliga al oído a reconocerlo como suelto o dentro de la prosa. Cualquier tipo de versificación, cuando es nuevo, cuando falta la costumbre en él, desconcierta a la gente, al oyente. El tradicionalista sentencia, no es verso, que suena mal al oído. Así se dijo del decasílabo del español del siglo XVI y del siglo XIX, de la rica versificación de Rubén Darío, y lo suyo. Todavía se oyen esos ecos de aquella disputa cuando estalla una nueva. Ahora, es bueno repetir lo siguiente: el verso, en su esencia invariable a través de todos los tiempos, es repetición. Ahora bien, ¿de qué repetición se habla? De la palabra, del sintagma, de la oración, de un sujeto, de un elemento mínimo o amplio de la cadena hablada. No, aquí lo que se habla, y voy a hablar, aquí lo que sencillamente aquí se refiere al acento, se alude al tono, a la distribución de ese acento, porque la expresión verso, prosa está constituida de palabras, y esa palabra a su vez está estructurada por fonemas, y dentro de esos fonemas están los sonidos. Entonces lo que se repite al final de cuentas son los rasgos fónicos, que se hacen de manera inconsciente, porque a nadie, ningún escritor hasta ahora dice, ahora yo voy a poner este ritmo, ahora voy a poner este acento, ahora voy a poner este rasgo fónico. Esa es la cadena inminente que viene. El ritmo, en cierto modo, sale del corazón y pasa por la mano y queda en la grafía. Todo lo que hablamos del ritmo, todo lo que se puede hablar, se congela, o sea, se sintetiza, simplemente sintetiza en eso que dice Pedro, repetición. Digo, y luego hablo, no es de palabra, es del rasgo fónico, porque le hablo de eso. Y le voy a decir más adelante, estoy hablando después que cito un poco más a Pedro sobre este tema, cómo podemos identificar el ritmo. ¿Cómo se puede identificar el ritmo? Porque el ritmo es una entidad abstracta en cierto modo, pero está constituida, el ritmo sale del fonema, sale del sonido, más bien sale de la articulación primaria, que es el sonido, aún más allá de los alófonos, que son las variantes fónicas. Y en esos elementos, cuando usted escribe, los va distribuyendo de manera, desde luego, cuando usted está trabajando en verso medido, ya usted va viendo una cadencia, una distribución fónica que usted la va viendo, pero cuando usted está en prosa, esa misma operatividad, ese mismo comportamiento se da, pero de otra forma, pero se da, porque la cadena hablada es siempre la misma. Bueno, entonces en este caso, lo fónico marca la pausa, la cadencia, la curva melódica. Y tengo un puntico más adelante, pero voy acá. Cuando hablo de este ritmo, me estoy dirigiendo, voy encabezando esta exposición hacia la prosa. Porque como Pedro es prosista, dice, bueno, pero ¿dónde están los poéticos de Pedro? Pues comenzamos con los poéticos de Pedro, está aquí en el ritmo, en toda su obra, y creo que es el estudio que hay que completar. Hay una completa, vamos a decir, conciencia de la aplicación de este elemento constitutivo de la palabra, pero también hay en su obra, va él trabajando de manera constante. Dice Pedro en una carta que voy haciendo, Alfonso Reyes, del 31 de agosto de 1915, le dice Pedro a Alfonso Reyes, dice, las novelas son el 70% de la literatura moderna y el teatro el 20%. Entonces, ¿por qué viene esta estadística? Viene estadística acá a cuento
Porque si el 75% es prosa y el 20% es teatro, entonces ¿dónde se va a aplicar esta realidad rítmica? No solamente en la poesía, se va a aplicar en mayor grado en la prosa, en el teatro. Y nosotros ejemplificamos con lo siguiente. El gran libro de la lengua, El Quijote, la novela más moderna hasta el día de hoy, se inicia de esta manera: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar. Dos versos capitales de la versificación española comienzan. Primero, verso de 8 sílabas, octosílabos, en un lugar de la Mancha. En un lugar de la Mancha, 8 versos. El segundo, que el verso octosílabo es el verso fundamental. Pedro Enrique dice, desde el siglo V, desde entonces, el octosílabo, ya sea en romances y sea en canciones líricas, es el metro popular por excelencia en el idioma castellano y no ha perdido prestigio entre los hombres de letras, ¿verdad? En el segundo verso, que en este caso se le llama conjunto versal, vamos a decir tirada versales, después podemos hablar de un poco de esto. En el segundo tenemos de cuyo nombre no quiere 11 sílabas métricas, o sea, un verso en decasílabo. Desde luego, en el verso en decasílabo, que también va a formar parte esencial de la literatura española, se introduce a través de Boscán y Garcilaso. Estamos hablando por los años 1516, 26, según se cuenta acá, que entra el verso en decasílabo en España, pero que cuando sale el Quijote, o la primera edición, en 1605, 1606, ya este verso en decasílabo había sido asumido, integrado al cuerpo retórico de la literatura española. Por tanto, ahí aparece la aplicabilidad. Mire que aquí comenzamos con dos versos fundamentales en este libro, un octosílabo y un endecasílabo. Y eso va a ser un comportamiento constante en la prosa, no solamente de Cervantes, sino la prosa española. Es obvio que ese ritmo traspasa la estructura poética, o sea, que el ritmo es una pertenencia de toda escritura, y en ese ritmo, en la forma a utilizarlo, descansa la garantía de la expresividad. El asunto del ritmo es tan importante para Pedro, en totalidad decisivo, indispensable a toda hora, que cuando se lee la carta de Pedro y Alfonso Reyes, si vamos a leer esa carta, ese es un tema constante. Prácticamente hay todo, vamos a decir, toda una especie de trabase. Prácticamente se crea allí todo un manual en cuanto a este tema. Pedro vuelve a meter el asunto del ritmo en un artículo publicado en 1920, primero en España y luego se publica aquí en Santo Domingo, en la Cuna de América, que titula De la prosa castellana, donde aborda el tema. Dice Pedro acá. Leo lo de Pedro. Dice, y de los elementos lingüísticos se pasaría al fascinador problema del ritmo. No es probable que se escriba en castellano una voluminosa obra como la de Salisbury, Historia del ritmo de la poesía inglesa. Ni es de desear, caso que se escribiera, que se sometiese a las complicadas reglas de origen greco, latino, a que somete el catedrático escocés, porque tales reglas son científicamente inaplicables a los idiomas modernos. Pero solo en Cervantes, cuántos interesantes tipos de ritmos. A menudo se habla de sus tres estilos,
Dentro del Quijote hay no solo variedad de estilos, sino variedad de ritmo. El ritmo comandante de la narración, el ritmo popular de Sancho, el ritmo de Don Quijote, levantado siempre, una vez en franca parodia, otra vez en plena majestad, sobre todo los discursos doctrinales de la segunda parte. Es el mismo Pedro Rico de Heredia que en su obra proporciona los argumentos que comprueba esta tesis, o mejor, ella se va comprobando a través de los textos de Pedro que plantean. Sin estos textos que evidencian una actitud sostenida en lo concerniente a sus escritos, en lo que aluda, no cabe, pues los testimonios son muchos. Por ejemplo, volvemos a ese texto ya clásico, En busca de versos puros, y en el apartado que él titula Poesía y Prosa, que son, o sea, el estilo de Pedro conciso, son párrafos amplios, pero ahí está toda la teoría. En ese texto, en esa parte del texto mayor, En busca de versos puros, Pedro dice lo siguiente: pero queda el otro problema yacente, el de los límites entre prosa y verso. Y este problema, que muchos pretenden resolver con el trajo brusco entre las dos formas, solo admite una solución. La separación entre el verso y la prosa no es absoluto. Del verso a la prosa hay grados, escalones, etapas descendentes. Ahora, él mismo lo explica, el andar junto de prosa y verso, pero con la poesía de base. Ahora, anclamos en el problema. Hablamos del problema aquí, razonando. La historia no deja duda, la prosa no nace como mera proyección del lenguaje hablado. Se crea, eso mismo dice Pedro, se crea como derivación del ejemplo del verso. Nuestro periodo de los discursos es una imitación de la estrofa. El orador clásico se sentía cercano al poeta, al punto de hacer acompañar su declamación con la música de flauta. Y las huellas, esto está hablando Pedro para justificar la existencia de lo poético en la prosa, que solamente va a estar determinado por la separación de los grupos, o vamos a decir, de la frase ondular, de la frase melódica que está marcada por los elementos versales, y hablaremos un poquito de eso más adelante. El orador clásico se sentía cercano al poeta, al punto de hacer acompañar su declamación con la música de flauta, y las huellas de aquellos orígenes podemos rastrearlas. Todavía existen oradores cuya entonación es como himno exaltado, especie de canto solemne para el público, sin semejanza con la conversación familiar. La prosa del Antiguo Testamento está todavía cortada en trechos que calcan el versículo de los poetas, y como en la literatura babilónica hay pasajes de corte dudoso, la Gaya en sánscrito es prosa que guarda el aroma del metro, prosa que guarda el aroma del metro, y con la prosa profana de Rubén Darío se ha divulgado entre nosotros la curiosa pero significativa circunstancia, nuestra palabra románica para designar la forma opuesta al verso representó en su origen una especie de versificación suelta, sin medida, pero con ritmo. Esas prosas litúrgicas ejercieron influjo que no conocemos bien. En los comienzos de la prosa castellana, en la crónica general compilada bajo la inspiración de Alfonso el Sabio, tropezamos con barrocas confusiones y vaivenes. Los autores prosifican para convertirlos en historia, los poemas épicos, y prosifican y dejan rastro de verso, pero en ocasiones trabajan al revés, verifican a media la prosa que les sirve de fuente.
Ahora bien, aquí hago yo una parada, y voy a decir lo siguiente, que estamos hablando del ritmo, el ritmo como elemento fundamental de la poesía y que, desde luego, como está demostrándose aquí con Pedro, de la prosa. Ahora, usted dice, ¿y cómo se mide el ritmo? ¿Cómo se hace visible? ¿Cómo se hace concreto? ¿Cómo un espectógrafo, bueno, como hablamos de fonema y hablamos de cómo nosotros podemos medir, este es el ritmo, por aquí va. Pensando, lo voy a leer exactamente lo que escribí sobre esto, porque se habla de esto, el ritmo, pero ¿dónde está? Desde luego que estamos hablando con palabras y las palabras están constituidas por fonemas, y los fonemas a su vez están constituidos por rasgos fónicos, que son oclusivos, que son fricativos, que son sonoros, sordos. O sea, cada fonema, o sea, cuando Dios tiene unos elementos propios, pero que son, al final, esos rasgos son los que determinan el sentido, la parte fonológica, hablamos, porque si dice peso y beso, usted sabe que ahí hay una diferencia simplemente de una I con una E, y esa I con esa E no más se diferencia en que uno es peso, que uno es abierto y el otro es cerrado. Simplemente ese rasgo que hace posible que existan dos palabras. Entonces, cuando usted va al final de todo, que te parece que la lengua está hecha por lo divino, al final de todo, nosotros hablamos o nos sostenemos por un rasgo fónico que es el que hace la diferencia. Porque de beso y peso, beso y peso, beso y peso. Cuando usted hace la diferencia, todos los fonemas son iguales, menos beso y peso. La diferencia está entre P y B. Uno es oclusivo, los dos son oclusivos, pero hay uno que es sordo y uno que es sonoro. La B es sonoro y la P es sorda. Entonces en esos dos hace posible la existencia de esas dos palabras, porque si no, y además de eso, que mucho más, porque el milagro de la lengua radica en la articulación, en la pronunciación del fonema, del sonido, que es lo que hace posible la existencia de la lengua. Peso y beso están sustentados simplemente en que la P es sorda y que la B es sonora, porque los dos son sonoros, oclusivos, ¿verdad? La P y la B son oclusivos, P y B. ¿Te lo van? En lugar que uno, ¿cómo? Lo que ocurre es que uno es sordo. Cuando usted hace el análisis, uno es sordo y el otro es sonoro. El modo de articulación de los dos son iguales, son P, oclusivos. El punto de articulación son iguales, P y B, se articula en la parte anterior, P y B. Son articulación anterior. Entonces, la lengua está sustentada en ese rasgo, y ese rasgo fónico es que está. Ahí es que se anida prácticamente el ritmo. Entonces, ¿cómo se visibiliza? Claro, se puede visibilizar porque nosotros estamos produciendo palabras y las palabras son medibles. Hay un espectógrafo que le va a decir cómo se va midiendo la palabra. Esto prácticamente es la base de la fonética, pero ahí es que está la lengua. Por ejemplo, dice, pero el ritmo, ¿cómo usted lo ve? ¿Cómo usted lo siente? ¿Cómo usted lo mide? ¿Cómo usted lo raya? Pues yo voy a decir ahora, ¿cómo se manifiesta en la prosa el ritmo? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se toca? ¿Cómo se hace visible? Pues hay una forma bien simple, mediante las pausas versales. Y las pausas versales están determinadas por la existencia de los signos de puntuación. Las pausas versales es esto. El conjunto versal, voy a decir, este término versales surge, eso aparece en la lengua, pero quien más bien sistematiza esto más adelante es Isabel Paraíso, que tiene un libro que publicó en 1985, se llama El verso libre hispánico, porque ella tenía que resolver un problema, que fue lo que yo me encontré con esa definición haciendo mi tesis de doctorado, que era el análisis de 6 poemas. Entonces tenía el poema de Domingo Moreno Jiménez, Leyes Reintegrada, tenía por otro lado el poema Tímpano de la Montaña de Vigil Díaz, y en las descripciones estructurales, morfológicas de la tesis, tenía que definir qué tipo de forma eran estos poemas, porque usted tiene versos, tiene estrofas, no son estrofas, ahí no hay estrofas. Ahí hay un conjunto de versos que hay tiradas de 16,
Muchas gracias, ministra, por usted acompañarme aquí. Estoy muy contento. Sí, muy contento, de verdad. Bueno. Continúo con para mí lo que le voy a hablar acá es la cosa más, quizá más luminosa de lo que estoy hablando aquí, porque se habla mucho del ritmo, aquí se habla mucho del ritmo y se escribe mucho y se ha teorizado mucho, y esto Pedro lo escribe en 1920. Lo que está haciendo aquí en busca del verso 1920 y toda la teorización que va posterior, incluyendo todos los regueros de estructuralistas, que lo que hay, y escúchame que diga esto que me sale del caso, pero hay toda una ejercitación de teoría que tiende mucho a la confusión cuando la lengua realmente es la misma cosa. Se pasa un siglo, por eso que dice que la gramática castellana de Pedro es una gramática que se hizo, que se pensó, que se estableció para que durara siglos, no de esos siglos, porque la lengua es muy difícil que cambie, o sea, los elementos constitutivos fuertes de la lengua. Entonces, volviendo a esto, se habla ya en 1920, pero que define, como ustedes ven, con mucha precisión, qué es el ritmo, es la repetición del elemento fónico. Cuando hablo del elemento fónico, hablo del peso y verso, que cuando ustedes van a ver, la diferencia está en que uno es sordo y uno es sonoro. Y entonces ese rasgo fónico es lo que se va repitiendo de manera inconsciente en la poesía y en la prosa. Ni el fonema en sí, en su conjunto, sino el rasgo fónico, que al final de todo, por ejemplo, todo lo que escribimos, pues sabemos que hay una serie de elementos dentro de los fonemas que nosotros lo hacemos luego de manera consciente. Si usted quiere hacer un efecto elevado, ya hay una serie de fonemas que usted va a acudir a ellos. Por ejemplo, la L. Cuando usted va a buscar claridad, hay una serie de fonemas que le va a dar claridad. Cuando usted va a buscar un efecto que sea terroso, sucio, entonces hay una serie de palabras, una serie de fonemas que la palabra la tiene encadenada, que le van a dotar ese efecto terroso, sucio. Entonces, al final de cuentas, todos nosotros estamos sustentados por ese rasgo fónico final. Entonces, teoría, el ritmo define. Claro, el ritmo define porque el ritmo es la naturaleza central del texto. Ahora, ¿cómo usted lo hace visible? ¿Cómo usted lo concretiza? ¿Cómo usted dice, este es el ritmo? Entonces, estoy hablando de todo el ritmo que tengo. Y le voy a leer la nota que tengo, así después le explicamos esto. Ahora, ¿cómo se manifiesta en la prosa el ritmo? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se toca? Mediante las pausas versales. ¿Y qué son las pausas versales? Las estructuras verbales que están enmarcadas, vamos a decir, o las señales, la estructura que están acá, versales, que están enmarcadas por los signos de puntuación, por los signos, la coma, los puntos y coma. Y de igual modo, dentro de ese paso, fluye lo que llaman la curva melódica. Y esa curva melódica esa curva melódica está determinada, ahí se distribuyen los rasgos fónicos en esa curva melódica, que es lo que le da no solamente el sentido, la esencia a la expresión, pero también esas pausas versales, me olvidó que estaba explicando, esas pausas versales responde a la respiración, porque usted no puede hablar ahí porque se ahoga. Naturalmente, cuando usted va dando, hay una pausa que se va dando obligatoriamente. Aquí nosotros la precisamos con los signos de puntuación. Cuando le hablaba de esto, el paréntesis, que este concepto sale de que no había un término, sí Pedro habla de la cosa, no había un término determinante, fijo, que dijera, ¿por qué un conjunto de versos? Usted coge la hierro integrada, el tipo de la montaña, y hay versos de 16 sílabas, hay uno de 6, hay uno de 8, hay uno de 5. Y entonces, ¿esto cómo se describe esto?
Perdón, ¿cómo se describe esto? Porque la estrofa está determinada por lo siguiente: una medida y una igualdad sonora y una distribución espacial del acento. Eso es la estrofa. La estrofa es un cajón, está determinada, todas las estrofas, hay una cantidad, está determinada por esos elementos. Entonces, los versos libres están determinados por el ritmo interno, pero el conjunto de versos, eso se llama conjunto versales. Entonces, el ritmo, por eso que dicen que el verso libre es más difícil, porque tiene que tener un ritmo determinante y significativo. Entonces, como le decía, el ritmo se mide en la enmarcación por los signos de puntuación, que es lo que llaman la pausa versal. Entonces usted va a ver ahí, si lo estudia, cómo está el ritmo, cómo se presencia el ritmo. Muy bien, hay otra cosa, pero lo voy a sintetizar y voy a pasar a otro tema. Hay otro tema acá, que es la conciencia de Tilber Pedro Enrique Goreña. ¿Usted quiere decir algo? Seguramente, perdón. El maestro Ureña, en una época... Escúcheme, sí, ahorita usted me hace... de 1920. Sí, pero ahorita usted me hace la observación para ver si yo logro completar un poco esto. Otra de las condiciones de Pedro, ya hablé del ritmo, ahora voy a hablar de la concisión. La concisión de Pedro Enrique Goreña. Usted sabe que el verso es la expresión más sintética que existe en la lengua, donde se comprime la mayor significación. El verso se define inmediatamente dentro de sus diferentes definiciones formales, morfológicas, sintácticas, pero hay una que es la pluralidad de sentido. No hay poesía, eso no existe, la poesía que se llama directa, eso no existe. La poesía no puede ser directa. No existe, eso no existe, porque la poesía es exactamente multívoca, sugiere. ¿Qué es lo que sugiere? Bueno, sugiere emociones, sensaciones, ideas, lo que ustedes sugieren. Pero el verso libre, el verso único, la univicidad, lo único, eso es propio de la prosa, porque la prosa goza de los principios y de la cualidad de claridad, precisión, orden lógico, naturalidad, pero la poesía, cuando hablo de poesía, hablo de poesía. La poesía goza de los procedimientos retóricos. Y los procedimientos retóricos son los procedimientos retóricos. Todos son ambiguos. O sea, son plurales, son ambiguos. ¿Qué quiere decir? Que tienen, dentro de la realidad, tienen mucho sentido. Metáfora, imagen, símil, todo. Eso está bastante claro dentro. Entonces, Pedro logra un estilo que es lo más conciso que hay en la lengua española, lo más conciso. No hay un escritor más conciso que Pedro. No, usted me lo puede decir aquí, ¿quién? Yo tuve una experiencia sobre esto que la voy a resumir ahora. Cuando estaba haciendo mi tesis, hay un capítulo en la parte de los planteamientos que se llama la definición de términos, y sobre todo en el caso mío de mi tesis, que era una especie de metodología para analizar el acto poético, yo necesariamente tenía que resumir todas las posiciones teóricas sobre la poesía, sobre el acto poético de Aristóteles con la poética, hasta los estructuralistas, acá Humberto Eco y todo. Bueno, eso fue un trabajo. En ese, vamos a decir, recorrido por la prosa española, la más concisa es la de Pedro. Ustedes pueden hacer su trabajo. Pedro es lo que más se acerca a la prosa de un inglés, de un francés, de un italiano. Él mismo lo dice por acá, y lo voy a decir, y lo dice: la prosa necesita largo, paciente cultivo para alcanzar el florecimiento de expresión que es usual en Francia e Inglaterra. Él lo dice aquí en un texto que publicó en 1927, que se llama Varios 20 años de literatura en los Estados Unidos, y él llega a esa conclusión.
y la prosa de Pedro es lo más conciso. Usted va a ver la prosa, estoy hablando de los grandes prosistas, estoy hablando de Menéndez, estoy hablando de Piales, estoy hablando de Damos Alonso, estoy hablando de todo. Lo de Pedro está por encima porque Pedro llega a la síntesis y eso es, esa síntesis, el acceso, el límite, frontera, el estilo, la concisión de Pedro hace frontera con el verso. Hace frontera con el verso. Para ir resumiendo un poco, para no cansarlo, y voy a ejemplificar esa búsqueda de ese estilo conciso que es, Manuel Núñez dice una palabra una expresión que no me viene a la mente ahora, pero tengo uno de sus ensayos, que era sangre. Ese ideal de vida está en su estilo. En la búsqueda de ese estilo, limpio, puro, conciso, lindando, pues bueno, semejante al poema, semejante al verso. Estoy sintetizando un poco. En el epistolario de Pedro Enrique Sureña y Amado Alonso, ahí hay toda una lección de esto. A cada momento Pedro dice, tú estás escribiendo de esta forma, no de esta forma, haciendo señalamientos. O sea, usted puede ver eso. En todo el fluir de esa carta, cómo va buscando este estilo. Pero voy a poner un ejemplo, no quiero cansar, un ejemplo que para mí es muy, muy ilustrador, que es el siguiente. En el año 1925, ya Jorge Luis Borges publica Inquisiciones en Buenos Aires, publicada por la editora Proa. Tenía 25 años. A esta primera edición de Inquisiciones, que todos la conocemos, le dedica a Pedro un trabajo titulado precisamente Inquisiciones, que publica al año siguiente la revista de Filología Española en Madrid en 1926. Yo voy a reproducir aquí una cuantas líneas de ese ensayo, de ese artículo. Dice Pedro, refiriéndose a obra de uno de los mejores poetas jóvenes de la Argentina, poeta de vanguardia, y vanguardia entre comillas, según la palabra en boga. Este libro de inquisiciones o disquisiciones filosóficas y literarias merece señalarse a la atención de los lectores de la revista de Filología Española por la orientación del autor, nueva en castellano, hacia la estilística y por sus trabajos sobre dos autores del siglo XVII y del siglo XVIII, Quevedo y Torres Villarroel. Sigue diciendo Borges, tiene Borges la inquietud de los problemas del estilo, el suyo propio lo revela, a cada línea se ve la inquisición, la busca o la invención de la palabra o el giro mejores, o siquiera de los menos gastados, no siempre acierta. Estilo perfecto es el que, con plenitud expresiva, oculta las inquisiciones previas. Es de esperar que Borges aprenda a quitar sus andamios y alcance el equilibrio y la soltura. Eso lo dice Pedro a Borges. Borges sabrá quitar sus andamios. Esta expresión resume, voy a leer lo que escribe, resume esa búsqueda de un estilo preciso, conciso, natural, que conduzca únicamente a revelar y a expresar lo necesario con belleza y naturalidad y propiedad. Esa frase es prácticamente una teoría, la teoría de lo necesario, y
Y esa teoría de lo necesario, del despojo, de la nudez, es lo que colinda precisamente con el verso. El verso, cuando está desprovisto de toda hierba, de todas superficialidades expresivas. Es simplemente la línea fónica sustentada, prolongada, sostenida donde se encierran los sentidos. La multivocidad que, en el caso de la prosa, también va a gozar de esa misma bondad. Es decir, Pedro Enrique Sureña crea en esa expresión, ahora sabrá quitar sus sandalios, es decir, todos los ripios, toda la retórica y todo lo que tiene ahí para despojarse. Expresión de un horizonte teórico que él mismo, Pedro Enrique, practica desde el supremo texto. De modo que no es casual la preparación permanente para ir perfilando ese estilo, que no solamente hace frontera, sino que cuando usted aplica el concepto de pausa versales o estructuras versales, ya usted se va a dar cuenta que hay todo verso y toda su obra está sustentada en cierto modo por ese ritmo interior. Me queda alguna página, ¿lo puedo seguir leyendo esto? Porque la otra parte, la tesis que estoy presentando, la tesis que estoy hablando es que Pedro, su obra está sustentada en lo poético y por consiguiente que se lee. Yo sé la experiencia de eso, porque cuando uno lee a Pedro lo lee con deleite. Y en cada momento se vuelve a leer como la poesía y en cada nueva lectura. Entonces hablo aquí algo de acá, otro punto, sabiduría implicada. ¿Por qué hablo de sabiduría implicada? Porque si la poesía es polisémica, no directa, porque no hay poesía directa, eso es una invención que se hubo con la poesía marxista, que la poesía es, ¿cómo se llama? Un fusil de luz. La poesía es el punto, la poesía es punto. Que usted hace el esfuerzo de hacerla es otra cosa, que si se le dio, se le dio, si no se le dio, no se le dio, pero no hay poesía media, no hay poesía media, poesía, no es y punto. Entonces uno de los elementos intrínsecos de la poesía puede faltar todo menos el ritmo. Todos los procedimientos retóricos exteriores se pueden ir, pero el ritmo es un procedimiento inherente, intrínseco. Usted puede leerlo en Carlos Bonsoño, que es el gran teórico, donde se explica eso con amplitud, todos esos procedimientos retóricos, que es el que más, con mayor amplitud y vamos a decir profundidad y propiedad trata los problemas poéticos. El Carlos Bonsoño, el sistema que crea. Y ahí explica él con eso. Dice, la poesía es polisémica, no hay poesía directa, eso no existe. Lo que pasa es que los sentidos de la poesía están ahí, están implicados. El poema no es que este poema dice esto, ¿y por qué tú dices? Porque yo creo que eso dice. No, el poema tiene su sentido implicado. Y usted, de acuerdo a su preparación, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su sabiduría, va a encontrar esos sentidos y otros, pero no le agregue los sentidos que usted crea, porque no es así. Porque esto es la mañana, no la mañana está, y cuando es poema, el poema se bifurca, se talla en sentido, pero los sentidos están implicados, lo que yo me lo he inventado. Porque yo creo que dice eso, no, el poema dice lo que dice, pero está ahí. Y no hay posibilidades de cambiar eso, es su naturaleza. No, eso es su naturaleza. Entonces en Pedro hay eso, la sabiduría implicada. ¿Qué significa eso? Plenitud de sentido, sabiduría, conocimiento, múltiples lecturas y experiencias en una línea. Cuando usted lee a Pedro, cuando se lee a Pedro, Enrique Sureña, y usted dice, usted va viendo, que en una línea hay muchos libros, sin citar, cita. Muchos libros, mucha lectura. Moderna, antigua, mediana, mucho. ¿Por qué hace toda esa? Argumentar y citar en tejido expresivo sin que haya que nombrar ni referenciar. Conjuntar conocimiento de manera natural constituye lo que llamamos la sabiduría implicada. No tiene que citar citando, no tiene que hacer anotaciones anotando. Todo en la línea fluye, todo el cúmulo de sabiduría, de conocimiento, de reflexiones sin que haya ningún sobresalto, de intención de abrumar, sin que haya empastelamiento, fluidez natural, pleno de bondades expresivas. De ahí que ese tejido despojado, limpio, preciso, sin retórica,
ese estilo es poético y por eso es que cuando el lector lee, asume inmediatamente lo que está insinuando o proyectando, lo que está dentro de esa línea, porque hay plenitud de sentido, que al mismo tiempo están las plenitudes formales y las plenitudes significativas, porque el estilo es un conjunto, no aislado, es un conjunto. La obra no está aquí, la obra sí se piensa, pero es un conjunto, es un tejido único, y eso naturalmente es uno de los soportes mayores de su obra, que junto a la concisión conforma soportes mayores de su estilo. Su obra, esa perdurable obra de Pedro. Y que amanece en cualquier tipo de escritura, esto en cualquiera de los géneros que se deja, conseguimos la intimidad nuestra, de nuestro ser, el resumen, lo poético de la luz. Y Pedro palpita en todo tiempo lo poético porque tiene, la obra de él tiene esa perdurabilidad. A tener esa perdurabilidad participa de todos los tiempos, del presente, del pasado y del futuro. Ya esa idea, que no sé ya que viene de esto, es una idea budista, una idea esotérica. Helio, hablo de las iluminaciones, lo que quiero hablar de las iluminaciones es que son los hechos de Pedro perdurables. Y como el poema ilumina, también la obra de en prosa ilumina. El teatro ilumina, es poético. Entonces, cuando el hecho es, participa en el presente de todos los tiempos, del pasado y del futuro. Pues el poema en eso. Si usted lee la Divina Comedia hoy, por ejemplo, el cántico espiritual de San Juan, o los poemas de Darío Carquero, usted lo está leyendo en el momento que se escribió, en el transcurrir y ahora, porque el poema lo asume, la obra cuando él lo asume. Como decía ya Helio, en los 4 cuartetos había hablado de este tiempo, y dice, no, por ejemplo, en el primero, dice, el tiempo presente y el tiempo pasado están quizá presentes los dos en el tiempo futuro. Y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado, si todo tiempo es eternamente presente, así todo tiempo es irredimible. Así pues, se lee a Pedro Ureña porque su texto palpita de iluminaciones, y esas iluminaciones se acentúan en el tiempo, en todos los tiempos, en el pasado, en el futuro. La expresión, el hallazgo se hace valedero en el presente, y ese presente que incluye el pasado también proyecta el futuro. Pues el poema, y cuando hablo del poema hablo del teatro, hablo del ensayo, la novela, el cuento. El poema es ni medio ni más, ni menos es. El poema es. Y dentro de esto hablamos, creo que voy a terminar ya esto, hablamos de esas iluminaciones de Pedro. Voy a subrayar. ¿Cuáles son las iluminaciones? Los hechos, sus obras. La versificación irregular es una iluminación, porque ahí hay varias tesis presentadas. La irregularidad, la existencia de la irregularidad en ese libro. Pero demuestra también que la poesía, antes de ser épica, es lírica, como debe ser en esa tesis. La versificación irregular, para poner un ejemplo. Cuando usted lee, por ejemplo, ser ensayo en busca de otra expresión, ahí usted va a ver otra tesis, la búsqueda del ser cultural hispanoamericano, la tabla cronológica de la literatura hispanoamericana, las zonas dialectales lingüísticas de América, todos son iluminaciones, la concepción de la magna patria unida por el elemento normal que es la lengua, todo eso son iluminaciones. Y una de las grandes iluminaciones de Pedro que abraza a todos nosotros, para concluir, está, como decía, en la gramática, en la concepción de la gramática. Son muchas las, hay los hallazgos, la sorpresa y la belleza de Pedro.
ustedes citaron uno, pero me voy a detener en la gramática y me voy a meter en la gramática por un hecho puntual. Precisamente yo conocí a Pedro Enrique Sureña, hablo de yo, en 1965. Recuerdo que estábamos en clase cuando estalló la revolución. Aquí, yo vivía en Santiago. Estudiaba en el Ulises Francisco Espaillat. Estalló la revolución de abril. Nosotros estudiábamos lengua con los dos tomos, la lengua castellana de Pedro y Amado Alonso. Esos dos libros todavía yo los guardo. Y yo he hecho mi investigación, mi cosa con mis amigos que son economistas, ingenieros. ¿Con qué gramática? Con la de Pedro. Y yo la tengo guardada todavía. Porque ese libro fue pensado como un acto poético. Fue pensado, concebido y hecho un acto poético. Fue una iluminación. ¿Cuál? Abrazó a muchas generaciones de hombres y mujeres. Es la mejor gramática que hay hasta el día de hoy, la más actual hasta el día de hoy, es estructuralista. Yo me busquen otra, la más actual. ¿Por qué la más actual? Porque Pedro, Amado Alonso, pensaron lo que es la lengua. Ustedes recuerdan que esos libros están hechos por cada capítulo de ese libro contiene, incluye los elementos constitutivos de la lengua, de la palabra. Aborda la palabra de sus elementos primarios o sustanciales, lo morfológico, lo sintáctico, lo etimológico, lo semántico, lo fonético y luego la expresión, la estructura. Porque cuando usted enuncia o escribe una palabra, usted está ahí poniendo en práctica lo fonético, lo semántico, lo sintáctico, todo al mismo tiempo. Entonces, como la lengua es un hecho que no cambia mucho, no cambia, la lengua perdura por siglos. O sea, para que se produzca un cambio fonológico, sintáctico. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, y ahí está, aquí yo le digo esta palabra a Manuel Núñez, que sabe que tenemos una conversación permanente de Pedro. Cuando se haga el libro, yo te voy a decir que este libro, Manuel, cuando se haga el libro. Pues nosotros tenemos, ¿qué le digo? Que la palabra, el libro de Pedro, bueno, está concebido para enseñar a muchas generaciones, porque la lengua es como el cuerpo humano, que tiene los mismos huesos, los mismos órganos, todos son. Es difícil que usted vea un nuevo órgano que se le agregue. Hay un caso que nosotros hablamos mucho, que a nivel fonológico, que es la pérdida de la S explosiva, se apasta por parte. Esa S que está en posición explosiva, se hace una aspiración para indicar que ahí hay una S, que esa S tiene un elemento fonológico importante en esa posición. En algunas posiciones porque hace la diferencia, la S. Cuando se analiza eso de manera diacrónica, usted va a ver que es el fonema que se ha debilitado más, porque la lengua lo que funciona, lo que cae en la parte lesical, ahí sí, la parte lesical, pero en los sentidos, no en las creaciones, porque ¿cuáles son las palabras que se crean? Canquiña, 2 o 3 palabritas que aparecen, son las mismas palabras, están allí, lo que se le agregan son sentidos. Entonces es una lengua, es una gramática que se hizo para enseñar, para que perdurara. Y por ejemplo, voy a decir, agregarle esto último ya, voy a terminar con un texto de Pedro, breve. Esa gramática creó, provocó, estimuló muchas vocaciones literarias, muchas en el mundo, o todavía muchas. Por ejemplo, como esa está estructurada para también aplicar la lengua, están los ejercicios, está la parte literaria. Yo leí por primera vez a Borges en esa gramática. Un poema famoso se llama Un patio, un aljibe. ¿Usted recuerda ese poema, Un patio? Yo leí por primera vez a Salomé Ureña en esa gramática, El ave y el nido, recuerdo el poema. Yo leí por primera vez a Sorín, a Juan Ramón Jiménez, recuerdo el poema de Juan Ramón Jiménez, La noche de San Juan, en ese libro. Pues, fue un libro iluminado, hecho una iluminación de Pedro.
Finalmente, ya para no cansarlo, voy a brincar todo esto y voy a leer brevemente un párrafo que Pedro le dedica a los, habla de ese hecho de los misioneros dominicos, Montesinos, Córdoba y Santo Domingo. Y Pedro publica un trabajo, usted va el umbral poético de este texto de Pedro. Él publica un trabajo en el año 1934 en la Nación de Buenos Aires, que titula Casa de Apóstoles. Cada palabra es una precisión poética, lo que ustedes van a ver. Un hecho poético. Esos misioneros que vinieron con una idea de lo que era América, el tiempo de la conquista, la colonización, cuando llegaron aquí se encontraron con estas realidades y todo el disco duro, todos sus proyectos fueron variados totalmente, la realidad era otra. Sobre ese hecho Pedro dice lo siguiente, una cosa que se puede poner en plomo. En unas chozas, en unos bohíos tuvo principio la más formidable cruzada que ha peleado en América el espíritu de caridad contra la rapaz violencia de la voluntad del poder. La iniciaron, 3 hombres pálidos de ayuno, endurecidos en la penitencia, ardientes en la oración y en las obras de misericordias. De esa orden docta y activa debía esperarse prédica y enseñanza, pero a sus primeros representantes del mundo los dominaba el espíritu de la caridad. Parejo van las líneas, la razón poética y la prosítica. No hay distancia una de otra. El ritmo y el lenguaje posibilitan la conjunción de lo puro poético y también de la pura comunicación. Gracia y don del conocer y también del aplicar. Muchas gracias. Con el aplauso y el reconocimiento de esta sala, queremos agradecer a nuestro conferenciante invitado del día de hoy, el doctor José Enrique García, por habernos acompañado en esta mañana. Pueden ocupar sus asientos. Esta conferencia, habíamos anunciado en un principio, forma parte del ciclo de conferencias que ha organizado la Biblioteca Nacional en el marco de su 50 aniversario. De igual manera, como hemos agradecido al doctor, también queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en esta mañana y demás, extender la invitación para la conferencia del próximo mes, que les adelanto está a cargo del escritor Tulio Cordero, quien estará hablando sobre la trayectoria literaria de Marzo de los Magiolos. Y para seguir celebrando los 50 aniversarios de la Biblioteca Nacional, el próximo 20 de julio tendremos, anote, póngalo en su agenda, tendremos el panel sobre la labor humanística de Pedro Enrique Sureña, una actividad que estamos organizando con la universidad que también lleva su nombre, la Universidad Pedro Enrique Sureña. Reitero, esto va a ser el próximo 20 de julio. Finalmente, reiteramos a todos el agradecimiento por habernos acompañado en toda la jornada que hemos celebrado en este aniversario de Pedro Enrique Sureña. Será hasta una próxima entrega. Gracias.